Ahora que ya vimos las ecuaciones diferenciales lineales, vamos a ver una aplicación más de las ecuaciones diferenciales lineales en circuitos eléctricos. Vamos a ver circuitos en serie. Este va a ser el tema de esta aplicación, para lo cual vamos a tener, pues en este diagrama se está mostrando una resistencia, un resistor, un inductor, un capacitor, una fuente de voltaje. En el diagrama se muestran las partes de un circuito. Ahora bien, este es un circuito en serie LRC, del tipo LRC, tiene inductancia, inductor, resistor y capacitor. Ahora bien, antes de hablar respecto a cómo se va a deducir una ecuación diferencial con base en el diagrama, primero vamos a hablar de unas funciones que van a ser las soluciones de las ecuaciones diferenciales que planteemos. I de t va a ser una función que va a determinar la corriente medida en amperes. Ahora bien, a su vez, al margen de ella, o bueno, relacionada con ella, vamos a tener una función Q de t que determina la carga aplicada en el circuito medida en coulombs. En la carga del circuito medida en coulombs. Ahora bien, en el inductor vamos a tener pues inductancia medida o simbolizada con una L medida en henrios. Y en el inductor, la caída de voltaje siempre es igual al producto entre la inductancia por la derivada de la corriente, L por dI de t. ¿Okay? Ahora, ¿por qué es importante la caída de voltaje en el inductor? Vamos a ver eso más adelante. Ahora, en el resistor, pues tenemos la resistencia medida en ohms y simbolizadas con una letra R. Y en el resistor, la caída de voltaje siempre es igual a I por R. Ahora, ¿por qué es importante la caída de voltaje del resistor? Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, en el capacitor, pues tenemos capacitancia medida en faradios, simbolizadas con una letra F. Y la caída de voltaje en el capacitor siempre es igual a 1 sobre C por Q, donde Q pues, es la función que determina la carga. ¿Okay? Ahora, ¿por qué son importantes las caídas de voltaje? Bueno, porque existe una cosa llamada segunda ley de Kirchhoff que me dice que el voltaje aplicado a un circuito eléctrico cerrado siempre debe ser igual a la suma de las caídas de voltaje en el circuito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo ya tengo mi circuito LRC, supongamos, entonces al sumar las caídas de voltaje, eso tiene que ser igual a la energía suministrada al circuito. Pero las caídas de voltaje ya las tengo, entonces, digamos, voy a tomar de aquí la caída de voltaje en el inductor, ¿no? La caída de voltaje en el inductor, más la caída de voltaje en el resistor, que va a ser I por R, más la caída de voltaje en el capacitor, que va a ser 1 sobre C por Q, y eso siempre debe ser igual a al voltaje aplicado, ¿no? Por la segunda ley de Kirchhoff. El voltaje aplicado a un circuito cerrado debe ser igual a la suma de las caídas de voltaje. Entonces esto debe ser igual al voltaje en el circuito, aplicado al circuito. Y entonces me queda esta ecuación diferencial. Ahora, ¿por qué es una ecuación diferencial? Bueno, voy a hacer un poquito a la izquierda esta ecuación diferencial, porque hay que tomar en consideración una cosa más para deducir, digamos, la ecuación diferencial de ahí. Ahora, además, nosotros tenemos que la corriente es la derivada de la carga. Entonces tenemos que I de t es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Ahora, si tomamos en consideración esto, entonces mi ecuación diferencial se va a modificar. Y entonces esta ecuación diferencial la puedo modificar porque dI de t, por ejemplo, I por R
I por R, este término, la caída de voltaje en el resistor, sí puede ser I por R, pero también la puedo simbolizar como R por dQ de T. No sé si me va a entender. Entonces, por ejemplo, este término sería R por dQ de T. Ahora, si además yo tengo que la corriente es la derivada de la carga, entonces la derivada de la corriente es la segunda derivada de la carga. ¿Sí me va a entender? O sea, es decir, en esta igualdad simplemente deriven en ambos lados, ¿no? La derivada, déjenme lo marco con otro color. Digamos, la derivada con respecto de t va a ser pues la segunda derivada de la carga. O sea, es decir, la derivada de la corriente es la segunda derivada de la carga. ¿Sí me va a entender? Entonces, por ejemplo, aquí donde tengo la derivada de la corriente, la puedo sustituir por la segunda derivada de la carga. ¿Sí me va a entender? Entonces, mi ecuación diferencial, esta que está acá, se transforma con lo que ya dije en lo siguiente. Pues bueno, el término I por R, digamos que, ven, déjenme paso esto un poquito a la derecha por el momento. Entonces este término se va a ver afectado. En lugar de tener I, pues puedo tener la derivada de la carga. Entonces, déjenme copio. Si ya están escritos, pues, para que los vuelva a escribir, ¿no? Entonces, ahí está. Eso porque este término es I. ¿Sí me va a entender? I es la derivada de la carga. Entonces, digamos que aquí desaparece este término. Ahora bien, de aquí pues tengo la derivada de la corriente, pero esa es la segunda derivada de la carga. Entonces, digámoslo así, voy a copiar este de aquí y nada más voy a ponerlo acá y pues la segunda derivada, ¿no? Déjenme nada más denoto que acá es la segunda derivada. Y entonces ya tengo que mi derivada de la corriente es la segunda derivada de la carga. ¿Sí me va a entender? Es decir, este término que ahora marqué en naranja, pues es esto. ¿Sí me va a entender? Entonces, pues ya lo voy a quitar. Y entonces llego a que mi circuito, bueno, según la segunda ley de Kirchhoff, para un circuito del tipo LRC, con un inductor, un resistor, un capacitor, ¿no? Según la segunda ley de Kirchhoff, el voltaje suministrado, el voltaje aplicado, debe ser igual a la suma de las caídas de voltaje. Eso me lleva a esta ecuación diferencial. De hecho, en principio quería pasarla un poquito más a la derecha, pero permítanme hacer lo siguiente. Me lleva a esta ecuación diferencial, que es una ecuación diferencial de segundo orden. Ahora, esta es importante, la vamos a resolver después. Bueno, la marco después, ¿no? Pero esta es una ecuación diferencial lineal de segundo orden. Ahora, ¿por qué es de segundo orden? Porque pues acá tengo la segunda derivada de la carga. ¿Sí me va a entender? Pero por el momento nosotros no estamos resolviendo ecuaciones diferenciales de segundo orden. Entonces, ¿para qué les hablo de esto si no estamos resolviendo este tipo de ecuaciones diferenciales? Bueno, es que más adelante sí vamos a resolver este tipo de ecuaciones diferenciales, ¿no? Ecuaciones lineales de segundo orden. Por el momento, yo no voy a resolver esta ecuación diferencial porque no es el tema del que estoy hablando. Ahora, ¿cómo podría simplificar el circuito LRC para llegar a una ecuación diferencial lineal de la misma manera que en el modelo de llenado de tanque? Pues bueno, ¿qué tal si en vez de hablar del circuito LRC, hablo del circuito LR, permítanme, LR, es decir, sin capacitor, o RC, sin inductor, ¿sí me va a entender? Y entonces ahí pues desaparecería uno de estos términos y entonces llegaría a tener una ecuación diferencial lineal. No sé si me va a entender. Entonces eso lo voy a hacer a continuación. Voy a simplificar esto
para llegar a una ecuación diferencial lineal. Entonces voy a hablar, digamos, de dos casos, circuitos LR y circuitos RC. ¿Sí me voy a entender? Por el momento voy a pausar aquí el video, pero sí quería grabar esto porque va a tener sentido más adelante. Es decir, llegar a esta ecuación diferencial no va a ser inútil, ¿no? En este momento no la voy a solucionar, pero más adelante sí voy a trabajar con ella. ¿Ok? Bueno, por el momento acá se pausa el video, sabiendo que en los siguientes videos voy a hablar de las versiones simples, ¿no? LR y RC. ¿Sí me voy a entender?